Daniel Javif es mi invitado de esta noche. Daniel, creciste en Sinaloa, México, un estado donde penetró el narcotráfico y los cárteles de la droga. ¿Cómo fue crecer en medio de ese terror, de la violencia? Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, que digamos todo el estado de Sinaloa, por supuesto, tiene el estereotipo del tema del Sí. narcotráfico, aunque Mazatlán es mucho más que, o Sinaloa es mucho más que el tema del narcotráfico. Em, claro, uno crece a puerta del enemigo y convive con el enemigo y aprende a mirar de manera mucho más profunda porque están camuflajeados, no solían ser shinies, no solía haber esta cultura que en México se le llama buchón, Mm. esta cultura de showing off, de yo soy el poderoso, pero eso se fue creando con la narcocultura y el estereotipo alrededor. Solían ser tipos muy normales, muy profesionales, de comer en casa de 1 a 3 de la tarde. Se crece muy pegado, por supuesto, al poderío del narcotráfico. En Sinaloa el narcotráfico era, no sé si lo sigue haciendo, porque ya no estoy tan enterado ni tan cercano a ese tema, pero era un trabajo, no era una aventura, sino lo tomaban muy, muy, muy en serio. Mm. Y había jóvenes que decidían desde muy chicos poder ingresar, pero formar parte de eso tenía que ver con la honra, con el respeto, con la lealtad, y eso se ha ido perdiendo, por supuesto, porque a pesar de haber diferentes bandos o diferentes carteles, había un respeto. O sea, a quien moría o a quien le sucedía una tragedia solía ser únicamente el que estaba dentro del problema. No había daños colaterales, ¿sabes? No había estas muertes impunes alrededor, sino era una guerra interna. Hasta el momento en que empieza a hacerse la mezcla, por supuesto, con la sociedad cívica y con el mundo del narcotráfico. Yo en Mazatlán el año pasado inicié un proyecto que se llama el Cartel del Bien, Mm. que tiene que ver con sacar a los jóvenes del narcotráfico y mostrarles cómo se puede traficar con autoestima, que es la droga más poderosa Mm. del mundo. La produces tú, la consumes tú, nadie te agarra, no te tiene que meter a la cárcel y también te hace ganar millones de amigos, de Mm. almas o de dólares, Mm. dependiendo en lo que O de felicidad. o de felicidad, Sí. dependiendo en que lo apliques. Por eso siempre he creído, si tú sacas a un joven del narcotráfico a los 23, 24 años, te puedo afirmar que a los 28 tienes la capacidad de liderar una compañía de 10,000 empleados, porque hay visión, hay enfoque, hay firmeza, hay pasión, Mm. hay un sistema, porque el mal suele ser muy profesional, tal y como te lo decía. Y acabo de terminar un tour en la Ciudad de México porque me comprometí a ir a los diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Fui a los reclusorios de hombres y a los reclusorios, por supuesto, de mujeres. Y tuve la oportunidad de platicar con internos que tienen 200 años de condena, ¿sabes? Mm. Muchos de ellos ingresaron por narcotráfico, sobre todo las mujeres cayeron por traición de sus novios, que las utilizaban literal como mulas Mm. únicamente. Y te das cuenta de lo caótico. Y uno de ellos me respondió de una manera que me impactó mucho. Me dijo, yo aprendí en la cárcel que nunca robé, que siempre pedí prestado, porque terminé pagando. Mm. Y siempre terminan pagando, el narcotráfico siempre termina pagando. No hay una historia diferente, no hay un final diferente para los narcotraficantes. Ahora, tú que me cuentas esta historia de tu infancia, también entiendo que tuviste un padre que la crianza fue muy disciplinada, ¿no? Muy, muy rígida. Sí. ¿Cómo eso configuró tu forma de conducirte en la vida? Sin duda hubo una combinación muy interesante porque mi madre no es que fuera una veleta, pero mi madre siempre empujó y empoderó todos mis talentos y Mm. mis sueños y mis deseos creativos, ¿no? Mm. Cuando mi madre, yo descubrí desde muy chico a Marcel Marceau y me enamoré de la pantomima y mi madre me empujó a estudiar pantomima, a estudiar expresión corporal, un montón de cosas. Mm. Y mi padre, que era un ingeniero naval aparte, Mm. estructurado, ordenado, disciplinado, con un carácter y una firmeza férrea, de verdad. Nunca fue violento, pero era un tipo imponente y aparte brutalmente estudiado. Era un tipo que podía platicar de cocina o podía platicar de nanotecnología. Mm. Entonces, la amplitud, por supuesto, de su intelecto era algo que a mí
me impactaba muchísimo, pero yo siempre fui alguien que nunca le prestó atención a la inteligencia. Siempre mi madre me educó mucho más hacia la sabiduría, hacia la libertad. Mi madre me decía, Daniel, los inteligentes quieren ser libros y los sabios solo quieren ser libres. Entonces, a mí eso me dio cierta estructura. Crecí, por supuesto, sin la presencia de un hombre en casa, una figura paterna, aunque mi madre la emuló de manera maravillosa, la verdad. Y terminé comprendiendo que la ausencia de mi padre me educó. Y mi madre siempre me enseñó a honrar a mi padre, a pesar de no haber crecido con él, ¿sabes? Mi padre falleció hace relativamente poco y su recuerdo es una perla para mí. Es cuestión de tiempo para vernos, Padre mío. Ya tendremos la eternidad para hablar y para platicar sobre Esparta o las Termópilas. Querido Alejandro, te llevo en la sangre, en todas mis venas. Tu esencia vive en mí y tu muerte, en lugar de dejarme incompleto, terminó por completar y sanar tu ausencia. Yo recuerdo un día que me burlé de mi padre, me reí de mi padre y mi madre me cayó de manera muy drástica. Me dijo, no te burles de tu padre porque él es una decisión mía. Y cuando te burlas de él, te burlas de mí. Me rompió la cabeza. Mi madre es la columna vertebral de mi forma de ver la vida, ¿sabes? Y luego aparece mi esposa, que es el otro complemento pragmático de niño chiquito, y me regresó mi niño chiquito, mi esposa, me dijo, aquí estaba, lo habías guardado en un cajón. Y claro, y mi padre cuando falleció... Hace poco, ¿no? Tiene nada, realmente nada. Falleció en junio de hace 2 años. Fue un momento muy duro, muy crudo para mí porque no pude estar con él. O sea, lo habré visto 10 veces en mi vida, en total. Aunque crecí con él, tengo por completo borrada la historia. ¿Tú puedes sentir la ausencia de alguien que siempre estuvo ausente, ahora que no está? Sí, claro, eternamente? pero sin duda. Lo que pasa es que él siempre estuvo ausente para mí, pero yo nunca estuve ausente para él. Yo siempre lo pensaba y yo siempre lo quería. Yo siempre oré por mi padre, siempre lo procuré, lo busqué, a pesar de siempre tener una negativa por parte de mi padre. Nunca me permitió verlo quebrado, ¿sabes? ¿Por qué lo viste tan poco en tu vida? Porque mi padre era un hombre tiránico en su trabajo. Era un tipo que era primero trabajo, después el trabajo, después el trabajo, y después el trabajo, y después el trabajo. Y era un hombre que viajaba por todos lados y yo tengo una teoría. Yo creo que a él, todos mis hermanos, o la mayoría de mis hermanos, son mucho más fríos. Y yo siempre fui un niño brutalmente amoroso, cariñoso. Yo soy apapachador, a mí me gusta tocar, ¿sabes? Me gusta vincularme físicamente. Yo te veo y te agarro la cara, me gusta tocar los brazos. Y cuando yo veía a mi padre, él se incomodaba muchísimo porque yo lo abrazaba y yo sabía que no le gustaba que se le abrazara. Y bueno, yo dije, bueno, pues a una persona fría la única manera de derretirla es con amor, ¿no? Y yo siempre lo atacaba con besos. ¿Se derritió alguna vez? Nunca. En un momento se rompió y me mostró algo de él muy bello porque mi esposa me lo llevó un día de sorpresa a mi casa. Es que Anja, mi esposa, es un caso serio, pero digno de estudiar. Sin duda es digno de estudiar. Mi padre era un tipo económicamente muy próspero, muy abundante. Yo nunca viví, por supuesto, esa abundancia. Yo viví en una carencia económica profunda desde joven hasta que fui saliendo gracias a mi madre y al apoyo, por supuesto, de cientos de personas más. Pero me lo llevo un día a mi casa y yo abrí la puerta y me dijo, mira, pues te tengo una sorpresa. Y abrió la puerta y vi un Viper. Y yo siempre he sido muy fan de la mecánica, del tema de los automóviles, ¿no? Como arte y como ingeniería. Siempre he sido muy fan, muy clavado en eso. Y dije, caray, qué auto. Es mi padre.
Y entró y platiqué con él y nos fuimos a comer porque mi padre siempre comía en el mismo lugar. Nunca se movía del lugar en donde comía y siempre lo atendía la misma persona y muy estructurado en ese sentido. Y en esta ocasión dijo, vamos a comer a donde tú quieras. Y fue algo sorprendente, ¿no? Para mí, fui a comer con él, platicamos durante horas y horas y horas y horas. Y bueno, cuando regresamos a casa me regaló un disco de Bob Marley. Y yo no daba crédito que mi padre escuchara Bob Marley. Porque yo pensé que él escuchaba nada, música clásica. Y sí, se rompió con él, me puso una canción y se puso a cantar. Por ciertos momentos se quitó la capa, ¿sabes? Y al final recuerdo, siempre tenía muchas plumas y me dio una pluma, firmó como su contrato, no sé, y se fue y no lo volvió a ver. Ahora, tú con lo que has hecho todo este tiempo, ¿no? Que has dado tu mensaje a mucha gente, ¿has podido llenar o diría yo compensar o diluir ese dolor que te acompaña de la ausencia? Pero sin duda, pero yo siempre fue añoranza, querida. No fue un dolor profundo, sino fue una necesidad de compartir el amor con él. Y sí, lo perdoné, me liberé. Y perdonar te permite recordar algo doloroso porque ya no te duela, ¿sabes? Y aparte, yo tengo un padre que se llama Dios y es al que me apego de manera profundísima, ¿no? Lo miro como padre, como amigo, como socio, como todo. Y en realidad es en donde está estructurada mi columna vertebral. Tu ausencia me educó. ¿Cuántas ausencias nos educan para entender que el amor se poda, se pule y se recrea? El dolor es algo bueno. El reto no es dejar ir a alguien, sino dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos. Y hoy te dejo ir, Padre. Queridos míos, si alguno de ustedes aún guarda algún rencor y enojo en contra de alguno de sus padres, perdónenlos de una vez por todas. Es la llave a la libertad. Es el perdón, es la reconciliación con nuestra propia libertad, es el agente redentor de toda herida. Yo tengo que hacer una pausa. En este tiempo, Daniel, han surgido distintos conferencistas y hay cierta distancia del mundo intelectual, ¿no? Con relación a la gente que se para a dar un mensaje y que tiene además el don de la palabra, es un gran comunicador. ¿Cuál es la línea que separa la idea y la buena intención de dar un mensaje, de comunicar, de la charlatanería como esos intelectuales pues sienten que pudiese denominarse todo lo que tiene que ver con la autoayuda? Me lo vas a responder al regreso, última parte de la entrevista. Pregunta difícil para la última parte, ya volvemos.